Proseguimos con la edición del documento. Para los que ya saben, no se desesperen. Para los que no recuerden que estamos comenzando a usar el Word, no sabemos mucho cómo usarlo, por lo tanto sabemos que si comenzamos a escribir, nosotros podemos ir entonces editando el documento y a medida que avanzamos la escritura, no necesitamos el darle Enter para saltar renglón, porque solo vamos a decir, el programa avanza al siguiente, sin necesidad de intervención del usuario. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las personas que están acostumbradas a una máquina de escribir, que pues obvio que a estas alturas muy pocas partes del mundo se usan, pero todavía a mí me tocó darle clases a gente mayor que yo y que apenas estaba comenzando a usar computadoras y que tenía esa costumbre de que veía que se estaba acercando a un nuevo renglón, es decir, al final del párrafo y saltaba él con el enter. El enter, acuérdense que es luego el teclado, aquí tenemos el teclado del ratón y el enter ya sabemos que es esta tecla, ¿sí? El enter lo tenemos tanto en esta área de lo que es el teclado normal o estándar y del lado acá derecho también tenemos otro enter, ¿sí? En lo que es el teclado numérico, que algunos teclados lo tienen. En fin, entonces ya no tenemos que darle el enter como era con una máquina de escribir, que no era un enter, era que le recorríamos el carrete. Aquí no, aquí es solo al ir escribiendo, el solito detecta que llegó al final del renglón y salta solo al siguiente. Entonces tenemos ahí un primer párrafo. La importancia entonces es de que siempre estamos usando el ratón para seleccionar lo que queremos afectar. ¿Qué es seleccionar con el ratón? Seleccionar con el ratón significa que si yo quiero, por ejemplo, la palabra enter, la voy a seleccionar, es decir, me voy al principio de la palabra, le doy clic, es decir, la tecla izquierda del ratón, la presiono y sin soltarla comienzo a arrastrar y eso es ir seleccionando. Cuando termine de sombrear esa área que quiero afectar, es decir, termino de seleccionar, suelto el ratón, suelto la tecla que tenía presionada y ahí ya seleccioné lo que quiero afectar. Como ustedes saben, la mayoría, para los que no, bienvenidos, es el momento de aprender que entonces aquí en la parte superior, en inicio, tenemos lo básico de edición de un documento, el darle formato al texto. Nosotros podemos ponerlo, por ejemplo, negrita, y estamos viendo ahí entre paréntesis lo que se llama método abreviado, es decir, es el equivalente de esa acción. Tú puedes darle clic aquí para ponerlo en negrita o bien control y la tecla N. Ahorita vamos a ver el método abreviado. Aquí le doy clic, ya se puso en negrita. Quiero yo poner entonces ahora la palabra siguiente. La selecciono y acuérdense, nos vamos al teclado. Control N, decía el método abreviado. Control N, o sea, la tecla control, ahora voy a seleccionar esta es la tecla control y me dice que la letra N para poner negrito lo que tengo en selección. Por lo tanto, significa el método abreviado que presiono la tecla control, CTRL, ¿sí? Y sin soltar la tecla control, por eso es el más que decía ahí, más la tecla N. Control y sin soltar presiono N y es el equivalente al darle clic, ahora sí me voy al documento, es equivalente al darle clic a este icono de la N en negrita. Entonces le doy control N y ahí está. Entonces fíjense que ya aprendieron otra cosa más, hay que llamar a las cosas por su nombre. La combinación de teclas para hacer más rápida una operación es el método abreviado. Muchas de nuestras operaciones
en los paquetes de Office y en otras paqueterías tienen su método abreviado, sin necesidad de irnos acá, sin usar el ratón. Simple y sencillamente seleccionamos, por ejemplo, la palabra escribir, la selecciono y acuérdense, aquí nos vamos, esto es negrita, vámonos a la K, esta es cursiva. ¿Cuál es el método abreviado de cursiva? Control y la letra K. Esa es la cursiva. Vamos a aumentar o ponerle más zoom para que se vea mejor. Aquí lo acerco. Y esa es la letra cursiva o que antes se le llamaba itálica. Así sucesivamente podemos darnos una idea entonces cómo es el uso del formato del texto. Fíjense cómo nosotros podemos poner negrita, cursiva, subrayada, ahí está control S, tachar la letra, no tiene método abreviado. Este es que aparezca en la parte inferior de la letra como subíndice o en la parte superior de la letra como superíndice, dice el control más y luego otra vez la tecla más del teclado numérico. Ponerla en estos efectos, cuando aparece así una flechita apuntando hacia abajo, significa que al darle clic, se va a desplegar otro menú. Eso es lo que significan estas flechas, unas flechas de desplegado. Quiere decir que al darle clic aún hay más. Me gustaba decirle así a esto. La flecha del aún hay más. Y ahí tenemos nosotros lo que tenemos seleccionado, es lo que va a ser afectado por esto que estemos usando. ¿Qué más tenemos? El más importante, el estilo de letra, que si yo les pido que el estilo de letra sea, no sé, Arial 12, pues ya aquí está. El Arial es el que tienen todas las computadoras, el estilo de letra Arial, ¿sí? Y el tamaño de la fuente. Esto es, así se le llama a las letras, ¿sí? Al darle un formato a las letras son las fuentes. Las fuentes disponibles son todas estas fuentes, ¿sí? Y pueden ser diferentes de una máquina a otra según lo que hayan instalado de fuentes en su aplicación. El tamaño, todos estos disponibles, o tú lo puedes teclear aquí mismo, el número del tamaño, ¿sí? O irlo aumentando con control mayús es la tecla shift, ¿sí? Y la F. ¿Qué quiere decir? Son tres teclas al mismo tiempo. Control, shift, F. ¿Cuál es el shift? Vámonos al teclado. El shift, ahí dice el nombre. Shift. Shift. Lo tenemos o abajo del enter, ¿sí? O por acá abajo del bloqueo mayúscula o caps lock, ¿sí? Aquí tenemos el shift. Algunos lo ponen, algunos teclados en vez de shift tiene como una flechita apuntando hacia arriba, pero es la misma tecla, la tecla shift. Ok, entonces fíjense cómo cada una de estas opciones para formato de fuentes tiene su método abreviado y algunas no cuentan con él. Simple y sencillamente es que le des clic. Por ejemplo, aquí el tachado no tiene método abreviado. Aquí es aumentar el tamaño de la fuente, disminuir el tamaño de la fuente y ya nos estamos dando una idea, jóvenes. Ustedes es tan sencillo como explorar sin darle clic, nada más posiciono ahí el apuntador del ratón y ahí estoy viendo ya de lo que se trata porque me da un tooltip, es decir, un pequeño recuadro blanco con una explicación de lo que hace esa herramienta. Entonces, esto es lo básico o lo primero de hacer formato de texto en el Word.